tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar estratégico, el futuro de la inocuidad y la calidad alimentaria. Soy Irene, director académico de Colabora Learning. Les agradezco estar acá. Hoy día vamos a hablar sobre el entorno normativo y cómo este no se detiene. La nueva ISO 22002 2025 ya está aquí y la ISO 9001 se revisa en 2026. Quedarse atrás hoy significa arriesgar mucho, arriesgar certificaciones, perder la confianza de los clientes mañana. El lema de hoy es claro, es el momento de actuar. Para guiarnos en este camino, contamos con nuestra relatora, Paola Arreaza Herrera, magíster en gestión educacional, Portas, PhD en nutrición, profesor técnico profesional con una amplia experiencia capacitando sectores regulados de alimentación, salud y manufactura. Su enfoque es riguroso, participativo, 100% aplicable a la operación real. Así que preparen sus preguntas y conecten. Vamos a descubrir estos prerequisitos 2.0, los controles preventivos y la gran revisión que se viene. Paola, la palabra es toda tuya. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todas y todos. Bueno, como nos comentaba Irene, ¿cierto? La idea de este webinar es mostrarles un poquito lo que está pasando hoy día. La normativa en general, no solamente en estas áreas, sino que en todas las áreas siempre está en pleno cambio. Y hoy día quisimos mostrar dos normativas que están muy en un cambio constante y que están exportas de comenzar a ser oficiales, que es la ISO 22001, que está relacionada con la industria, ¿cierto? La parte de manufactura, y esta ISO 9001, que es de la última revisión internacional, ¿cierto? De la madre de las ISO, que es la 9001, son sistemas de gestión, ambos sistemas de gestión de calidad y de inocuidad alimentaria. Y la importancia que tiene este cambio, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito, una pincelada de lo que se viene y de lo que tenemos que preparar las empresas que están certificadas por estas normativas o que quieren certificarse con alguna de ellas. Entonces, primero que todo, uno de los cambios más importantes que tiene es esta conversión, digámoslo así, de una requisitos o una ISO, que eran especificaciones técnicas de la ISO, ¿cierto? 22001, que hoy día se llaman ISO como tal. Al llamarse ISO, ¿cierto? Pasan a ser normas que son auditables. Y por supuesto, hace que tenga un peso mucho mayor dentro de todo el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Entonces, el diseño nuevo que propone, ¿cierto? Esta ISO es que tenemos una ISO base, que es la ISO 22002-100, que es la base, ¿cierto? Que son prerequisitos comunes. Antiguamente había una ISO para cada parte, ¿cierto? Para cada sector de la cadena alimentaria, y eso hacía que había mucha duplicidad entre los requisitos que había en una y otra porque se repetían. Hoy día con esta separación, ¿cierto? Tenemos esta ISO 22100, que es la base de todo, y se suman, ¿cierto? Estas series por especificidad del área, ¿cierto? En qué área de la cadena de suministro se desenvuelven. Sigue siendo manufactura 1, ¿cierto? Después tenemos catering con el numeral 2, así sucesivamente hasta llegar hasta el numeral 7. Entonces, hoy día las empresas que tienen que hacer, ¿cierto? Cuando ya entren en vigencia, porque ustedes saben que la ISO más o menos se demora 3 años en comenzar la vigencia ya obligatoria. Hoy día solamente se pide que las empresas vean este periodo de transición y se preparen para lo que viene. Ese es el mensaje, ¿cierto?, que tiene un poquito estas ISO. Entonces, de aquí en adelante van a tener su ISO 22000, actualmente todavía está la 2018 vigencia, ¿cierto? Ya está la ISO 22010, por lo tanto también está en revisión para la nueva versión que se viene a fines del 2026, principios del 2027, así que también prepárense para eso. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Se suma, ¿cierto? O se complementa a través de la cláusula 8.2, que es la prerequisito de la ISO 22000, y se le suman estas dos ISO, donde tenemos la 22100, que es la base, y se le suma el sector donde ustedes se desenvuelvan. En este caso, manufactura, catering, ¿cierto? Empaques de alimentos, transporte, almacenamiento, o el que ustedes tengan, o los que tengan. Entonces, ¿qué quiso hacer esta nueva versión, ¿cierto? Esta nueva transformación a ISO, es que las empresas no tuviesen
no se repitieran los requisitos, ¿cierto?, en un sector y otro. Entonces tenemos algo común y tenemos estos adicionales por especificidad del sector donde ustedes se desenvuelvan. Eso es como de lo más novedoso que viene, y indudablemente que al ser una ISO tiene un peso distinto a lo que tenían estas especificaciones técnicas, que era una orientación que pedía a la empresa que revisara, ¿cierto?, todos los prerequisitos que tenían que tener en vigencia, pero no tenían este carácter de obligatorio y de auditable que tiene, ¿cierto?, al tener esta nueva separación. Aquí esta lámina aparece, ¿cierto?, la primera parte de esta ISO 22100, donde me muestra las categorías. Para las empresas que no conocen su categoría, ¿cierto?, aquí le dice que en el caso de preprocesamiento, manipulación, procesamiento de alimentos, hasta la letra K, ¿cierto?, todos pertenecen a la parte de manufactura de alimentos, es decir, la 22001. Entonces tenemos la ISO 22000 versión 2018, más la ISO 22100, más la ISO 22002-1. Si tenemos, ¿cierto?, cátedra de servicios, es la 2, en el caso de la 4, ¿cierto?, producción y material de empaque, la 5, servicios de transporte, la 6, piensos y alimentos de animales, y retail para la 7. Las últimas letras no tienen un requisito, ¿cierto?, específico, pero para las empresas que tienen FSC 22000, ¿cierto?, allí sí están incorporados, pero no como ISO, ¿sí? Entonces, esto es importante para las empresas que tengan más de una categoría, ¿cierto?, dentro de la industria de alimentos. Aquí, de los cambios importantes, como ya vemos, entonces ya se elimina esta palabra PS, o esta especificación técnica, para llamarse ISO 22000. O sea, es una ISO más, pero no es la ISO grande, sino que es una ISO de prerequisitos específicamente. Entonces, esta serie, ¿cierto?, completa, entrega los prerequisitos comunes y por sector, y va a hacer que este ISO 22000 madre, digámoslo así, sea más robusta y sea mucho más fácil de auditar. Y por supuesto va alineada con esta FSC 22000, ¿cierto?, que muchas de las empresas tienen ambas, y en ese caso ya tienen cubierto una parte importante. Y por supuesto lo que pide acá, ¿cierto?, lo que se va a hacer acá es que para la nueva versión de esta FSC 22000, que también ya está vigente, de hecho, desde mayo de este año, entra en vigor en un año más, las empresas van a tener que empezar a trabajar con estas nuevas ISO, porque ese va a ser el complemento que van a tener. Entonces, tenemos una base transversal, ¿cierto? Aquí están los módulos, por eso se llama una ISO modular, donde tenemos la ISO 22100, ¿cierto? Y este módulo por industria. Entonces aquí, como dice el dibujo, ¿cierto?, tenemos la base común, tenemos el sector específico y tenemos la integración con la ISO 22000, actualmente la versión 2018, a través de la cláusula 8.2, que habla específicamente de los prerequisitos. Dentro de la reestructuración importante, hay una pequeña reorganización de los capítulos. Vamos a ver algunas láminas, ¿cierto?, para que vean cómo es el esquema general de las ISO. No son grandes cambios, hay algunos cambios de nombre, pero sí el sentido de estos cambios va, ¿cierto?, basado en la sostenibilidad, en el cambio climático, que en el año 2024 se hizo una enmienda del cambio climático, donde lo único que se pidió a las empresas es que vieran cómo les afectaba en el contexto de la organización y en las partes interesadas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una inundación? ¿Qué pasa cuando hay un temblor, cuando hay un terremoto, cuando hay un maremoto de medio del sector? ¿Qué sucede con la empresa? ¿Cómo les afecta, ¿cierto?, la producción de alimentos? Hoy día las ISO, ¿cierto?, van a venir enfocadas y ya van a venir como un requisito auditable, que las empresas van a tener que preocuparse qué pasa, ¿cierto?, qué pasa en Chile con tantos cambios climáticos que tenemos, y que de hecho han sucedido eventos que ni siquiera en la historia habían ocurrido, ¿cierto?, como tsunamis, por ejemplo, perdón, como tornados, por ejemplo. Que de hecho yo acá estoy en el sur de Chile y nos tocó en algún momento ver un tornado. Entonces, situaciones como esa vamos a tener que ver cómo las enfrentamos para que nuestros alimentos, ¿cierto?, no pierdan la inocuidad. Entonces, dentro de la reestructuración, contenidos se organizan, ¿cierto?, de una forma más lógica, obviamente siempre en pro de ayudar, que sea mucho más fácil de auditar y que sea mucho más sencillo para ustedes manejar toda la documentación que esto conlleva. Se actualiza esta terminología, ¿cierto? Se armoniza, de hecho se habla de una estructura armonizada, ¿cierto?, que sigue siendo de alto nivel, pero hace que sea más fácil de ensamblar estas normativas, y que si una empresa tiene una ISO 22000
ISO 9001, ¿cierto? Tengan una estructura común que sea más fácil de auditar para evitar ambigüedades, ¿cierto? Y que no tengan que hacer doble trabajo en el fondo. Los requisitos son mucho más explícitos, están redactados con mayor precisión, ¿cierto? Se habla mucho del debe y se elimina más el debería, es decir, se hace que sea mucho más objetiva la forma de llevar a cabo, ¿cierto? Se pierde esta subjetividad y hace que sea mucho más fácil para auditar y queda más claro lo que yo tengo que hacer como empresa. Y aparecen nuevos anexos informativos que están dentro de la estructura donde te explica cada uno de las cláusulas, ¿cierto? Y sus respectivos requisitos, si es que hay alguna duda en lo que dice la norma como tal. Otra cosa sumamente importante de esta normativa y por uno de los cambios que tiene, ¿cierto?, es esta alineación con los objetivos de desarrollo sustentables de la ONU. Hoy día la ONU, ¿cierto?, habla que de aquí al 2030 se quiere cero desperdicio de alimentos. En el Chile y el mundo tenemos toneladas, millones de toneladas de alimentos que se eliminan de manera diaria. Por lo tanto, eso es lo que busca un poquito hoy día en estas ISO, y hablamos de la ISO en general porque todas las ISO van a ir en la misma línea, para evitar que las empresas eliminen productos, ¿cierto? Vamos a ver, se habla mucho del reciclaje de alimentos, y si tenemos que eliminar algo, de la forma segura de eliminar. Gestión de residuos y pérdidas, ¿cierto? Aquí se amplían requisitos sobre la gestión de residuos, se piden lugares específicos para tener estos residuos almacenados, y por supuesto la eficiencia de recursos, que aquí hablamos un poco de la parte de la gestión medioambiental, ¿cierto? El uso del agua, el uso de energía, que hace rato que se pide, ¿cierto?, que tengamos estas buenas prácticas, no solamente en manufactura, sino que en nuestra vida habitual, en nuestra vida diaria, que sea parte de nuestra vida diaria. También otro tema súper importante es la gestión, ¿cierto?, de alérgenos. Antiguamente siempre se hablaban que las alergias alimentarias aparecían en niños o recién nacidos. Hoy día y en el tiempo han aparecido alergias, aparecen a cualquier edad. Nos puede ocurrir, ¿cierto?, que toda la vida hemos comido un mismo alimento y resulta que tenemos 40, 50 años y recién hoy día nos provoca una alergia alimentaria. De repente lo comemos, ¿cierto?, y nos llenamos nos echamos o tenemos un problema, una obstrucción de la vía aérea, y ahí nos damos cuenta que somos alérgicas a ese alimento. Y por esa razón, ¿cierto?, esta ISO se refuerza un poquito todo lo que tiene relación al manejo, ¿cierto?, de alérgenos. De hecho, se pide tener un tratamiento, se pide tener una evaluación específica, ver cómo vamos a asegurarnos que los sectores donde se trabajan con alérgenos sean, ¿cierto?, procedimientos de limpieza que sean validados, que tenga una línea donde tengo una pura línea que elaboro 2 productos, ¿cierto? Yo tengo que ver cómo valido para hacer un alimento que no sea alérgeno. Incluso se sugiere que hasta el comedor donde come la gente de la empresa también nos preocupemos, porque también dentro de nuestros trabajadores podemos tener personas que tienen alergias alimentarias. Un punto de atención, obviamente, acá están las auditorías, ¿cierto?, que le van a dar mucho énfasis en cómo vamos a manejar, cómo vamos a capacitar a nuestra gente para que no haya contaminación, ¿cierto?, por alérgenos en los alimentos que nosotros trabajamos. También hay una actualización del diseño higiénico y el mantenimiento. Aquí, ¿cierto?, bueno, nuevos criterios para la construcción, distribución de edificios, áreas de trabajo que sean orientadas siempre, ¿cierto?, para prevenir la contaminación cruzada y eliminar puntos de difícil acceso. Y yo estoy clara que en las empresas se hace, ¿cierto?, pero hoy día se pide de manera más explícita. Por lo tanto, yo tengo que demostrar y evidenciar todo lo que yo hago, ¿cierto?, para que esto se cumpla. Idoneidad y mantenimiento de equipos, requisitos reforzados para el diseño higiénico de equipos, la planificación del mantenimiento preventivo con evidencia, ¿cierto?, que sea documentada, que se ejecutó. Servicios e infraestructura, ¿cierto? Hay mayor especificidad en la gestión de agua, y aquí están los criterios microbiológicos, cloro residual, ¿cierto?, que se llevan en aquellos que no tienen aguas potables, tuberías desinfectadas. También se da mucha importancia al vapor, al aire comprimido, la iluminación, que nosotros sabemos que es un punto súper importante, porque sin luz, ¿cierto?, la contaminación física se puede hacer presente por no tener suficiente luminosidad. Y por supuesto la ventilación por áreas de producción, donde se debe tener cuidado que el aire que pasa, ¿cierto?, no venga contaminado. El sistema de drenaje, restricción específica sobre el diseño, en la ubicación y el mantenimiento de estos drenajes, sobre todo en zonas críticas, que no venga, ¿cierto?, residuos de un área que no es crítica o de un área sucia, de un área limpia.
y por supuesto siempre con el énfasis en la prevención de la contaminación por este reflujo o acumulación. Otro punto importante que yo creo que hoy día, ¿cierto? Las tecnologías están y cada vez están más presentes, las IAs y un montón de tecnología que nosotros tenemos, por lo tanto, la ISO también toma en cuenta esto y pide, ¿cierto? Sugiere a las empresas que utilicemos tecnología para poder monitorear procesos. Procesos como la trazabilidad, que se puede hacer en tiempo real, ¿cierto? Procesos para el control de temperatura, y ahí hay diferentes programas o sistemas que se pueden utilizar o plataformas digitales que se pueden utilizar para facilitar, ¿cierto?, estos procesos. También se habla de la documentación e información documentada, la apertura explícita de plataformas digitales, que no solamente, ¿cierto?, tenemos que tener la documentación en soporte de papel, sino que también se invita a las empresas, ¿cierto?, a tener esta información almacenada, por supuesto, de forma segura y que sea obviamente que de fácil acceso en caso de auditoría. Entonces se incorporan estas tecnologías emergentes, por supuesto, no reemplazan los principios fundamentales de la inocuidad, pero se amplían estas herramientas que son validadas y que son permitidas en esta ISO. También otra cosa importante que ocurre acá en la estructura de la ISO, que lo vamos a ver en un par de láminas más, es que aparece este Food Defense y Food Fraud ya con mayor peso. En la antigua, ¿cierto?, las especificaciones técnicas del 2009, solamente se hablaba una pincelada del Food Defense, no se hablaba nada del Food Fraud, solamente lo tenían abarcada las empresas que tenían la FSC 22.000, pero las que solo tenían 22.000 no tenían nada sobre Food Fraud. Hoy día, ¿cierto?, se habla y se exige una evaluación de vulnerabilidades en ambos casos, medidas de control, un plan documentado, una respuesta a las amenazas y, por supuesto, la capacitación al personal. Y aparece este fraude alimentario, ¿cierto? De igual forma, con una evaluación de vulnerabilidad, medidas preventivas, verificación de autenticidad de materias primas y los procedimientos documentados, ¿cierto? Para alertar en caso de que hubiese o pudiese haber eventualmente un fraude. También se habla de la contaminación química, hay un capítulo específico sobre la importancia de la contaminación química. Es importante considerar que en RIAL, ¿cierto?, que es el que lleva la red de información en Chile, dentro de las contaminaciones más comunes, por lo menos en nuestro país, son las contaminaciones químicas. Uno podría pensar, ¿cierto?, que es biológico, es lo químico, ¿cierto?, lo más habitual que contaminen los alimentos, por lo menos dentro de las estadísticas que nosotros tenemos en nuestro país. Entonces, por primera vez aparece, ¿cierto?, dedica un capítulo específico para lo que es contaminación química. Se habla también del control químico en calderas y líneas a graneles, ¿cierto? Se hablan de requisitos explícitos sobre eso, todo lo que tiene relación a refrigeración y vapor, y control específico de líneas de graneles para prevenir la contaminación cruzada y química. Gestión de materiales comprados, aquí se da mucha importancia cómo evaluamos los proveedores, qué auditorías realizamos, no solamente cuando llega, sino que también para que se mantenga su buen funcionamiento, ¿cierto? Su desempeño durante todo el tiempo que trabaje con nosotros, porque de repente sucede, ¿cierto?, que proveedores llegan súper bien, pero en el tiempo ya no lo hacen tan bien y se mantienen porque no están siendo controlados de forma eficiente. Y también, acá es importante, la migración, ¿cierto?, de los materiales en relación al envase que pudiese emigrar al alimento, que también es un tema importante dentro de esta normativa. Como conclusión preliminar, entonces, lo que hemos visto hasta acá, tenemos esta elevación a norma internacional, ya no se llama especificación técnica, es una ISO, es una norma internacional auditable, ¿cierto?, que se convierte en un modelo modular, donde tenemos una ISO 22100, que es una base transversal o común para todas las categorías, ¿cierto? Y además aparecen temas emergentes incorporados, donde tenemos sostenibilidad, alérgenos, tecnologías digitales, food defense, food fraud, ¿cierto? Contaminación química, que recibe tratamiento explícito y estructurado, y esta actualización representa en el fondo esta evolución que tienen estas normativas que hacen más robustos e integrados todos los sistemas de gestión. Ahí está la estructura. Si nosotros revisamos la ISO 22001, 2009 a la ISO 22100, que es la base común, ¿cierto? Una de las cosas que obviamente aquí no están es el retrabajo, que esto va a aparecer específicamente en la 22001-2025, cambian, se modifican los nombres, de los dos nombres importantes que cambian, ¿cierto? Por ejemplo, está
la eliminación de residuos hoy día se llama eh, manejo de residuos y reciclajes, y de hecho ahí tiene que ver todo lo que hablamos hace un rato, ¿cierto? La importancia de si tenemos que eliminar algún alimento o algún residuo, ¿cierto? De ver cómo vamos a sacarlo de nuestra empresa, y obviamente que lo que se invita es a tener la menor cantidad de residuos, ¿cierto? O eliminación de alimentos posibles. Y si tenemos, ¿cierto? Tenemos que tener áreas específicas en la empresa para poder tenerlo, transportarlo y cómo lo vamos a eliminar finalmente. Y otra cosa importante, ¿cierto?, es que aparece esta cláusula de defensa de alimentos y fraude alimentario, que ya dijimos que era un cambio súper importante en este esquema. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la estructura de la ISO 22001. Si ustedes se dan cuenta y ven los capítulos, son los mismos capítulos, las mismas cláusulas que tiene la 100, pero, ¿cierto?, se le suma el reproceso o retrabajo que aparece, que no estaba, ¿cierto? Eh, en la base solamente es parte de esta específico de manufactura, y ustedes si entran, ¿cierto?, a esta normativa se van a dar cuenta que aparece en muchos de ellos que dice se aplicarán los requisitos establecidos en la ISO 22000, y solamente aparecen, ¿cierto?, requisitos que son específicos del área. Entonces eso hace que sea un documento mucho más amigable, y por supuesto hace la necesidad de este cruce, ¿cierto?, o de esta vinculación entre ambas para que funcionen, porque eso, las dos juntas, ¿cierto?, son las que tienen finalmente los requisitos que se necesitan para cumplir con manufactura. Principales modificaciones, entonces, está la restricción de drenajes, nuevas exigencias sobre el diseño, ubicación y mantenimiento de drenajes en zonas críticas, el agua, donde se habla de criterios microbiológicos, control de cloro residual y requisitos para las tuberías sean desinfectables, químicos, de calderas, control documental, operativo explícito sobre el uso de químicos en sistemas de generación de vapor y agua caliente, control de líneas de granel, ¿cierto? Procedimientos documentados para prevenir contaminación cruzada en el manejo y transferencia de materias primas a granel, prevención de la contaminación por alérgenos, que ya vimos la importancia que tiene, ¿cierto? Y aquí es importante tener medidas, qué medidas toma la empresa, cómo validamos, ¿cierto?, la limpieza en las áreas, y limpieza y rework, ¿cierto?, que ahí habla de la actualización de algunos requisitos en la validación de procedimientos de limpieza, principalmente para evitar la contaminación cruzada en reproceso, ¿cierto?, o retrabajo. Entonces, aquí un antes y una ahora. Antiguamente, ¿cierto?, o lo que de hecho todavía está vigente, las especificaciones técnicas de la 22.000-2009, se hace un checklist, ¿cierto?, por capítulos donde se revisan los prerequisitos, pero no es una normativa auditable. Ahora, ¿cierto?, lo que se viene va a ser un sistema integrado que va a complementar esta ISO 22000, ¿cierto?, y va a ser basada en riesgo, ¿cierto?, así como todas las ISOs, y alineado, ¿cierto?, con esta 22100, que ya vimos que es una normativa base. En la práctica, ¿cierto?, debemos revisar todos los sistemas de prerequisitos que tenemos hoy día implementados y evaluarlos, ¿cierto?, para ver lo que exige esta normativa. Y vamos a evaluar, ¿cierto?, esta ISO 22100, y luego le vamos a sumar lo específico, en este caso, del sector que ustedes trabajen, 1, 2, 3, hasta el 7, y obviamente toda la documentación que eso implica, porque como toda ISO, ¿cierto?, nosotros tenemos que tener una evidencia de las actividades, ¿cierto?, y de las acciones que nosotros realizamos en este caso para evitar que el alimento se contamine. Como principales conclusiones, la ISO 22100 como documento base, ¿cierto?, transversal, se consolida como estándar central de los requisitos en la cadena, ¿cierto?, de suministro. Está hasta 22001, que se mantiene su especificidad para manufactura, pero solamente con los requisitos adicionales, ¿cierto?, a esta base, series sectoriales con otras categorías, ¿cierto?, de la 1 a la 7, y definición, ¿cierto?, la aplicación que está pendiente, como ya dije, ya está publicada esta nueva versión de la FSSC 22000 versión 7, se publicó en mayo, y las empresas tienen un año para poder implementar, ¿cierto?, y para poder adoptar esta estructura modular de esta ISO 22000-2025.
Ajustes operativos, bueno, por supuesto, primero revisión documental, actualizar todos los procedimientos instructivos y registros que es cierto que sean vinculados con estos prerequisitos que reflejan estas normativas. Evaluación de brechas, o sea, ¿a qué se invita, cierto? Que el grupo de calidad o las personas encargadas, cierto, de inocuidad alimentaria se reúnan y vean cuáles son las diferencias que tiene el documento, cierto, versus lo que ustedes tienen actualmente en cuanto a prerequisitos. Por supuesto, capacitar a todo el equipo, cierto, calidad y todas las personas involucradas dentro del manejo del producto, ¿cierto? Para asegurar que este alimento sea un alimento inocuo, ¿cierto? Principalmente, ya vimos alérgenos, food defense, food fraud, contaminación química y, por supuesto, la verificación y la validación en programas, ¿cierto? Programar actividades de verificación, ver auditorías internas para ver cómo vamos, ¿cierto? Muestreos ambientales, validación de procedimientos de limpieza y como yo dije antes, también importante cómo nos afecta, ¿cierto?, este cambio climático dentro de nuestra empresa. Y esto va a venir, ¿cierto?, sí o sí publicado en la ISO 22000, la nueva versión que se espera tener a fines de 2026, principios del 2027. Entonces, algunos cambios principales y documentos a considerar, ¿cierto? Que está en la tabla: limpieza y desinfección, agregar verificación, obviamente una verificación que sean eficaces, ¿cierto? Hisopado, lo que ustedes, ATP o lo que ustedes consideren dentro de la empresa, qué criterios van a adoptar para ello. En cuanto al mantenimiento, formato de liberación post servicio, es decir, si un equipo va a ser reparado, ¿cómo lo validamos para que luego sea utilizado, ¿cierto? Por eso se habla de liberación. Aire comprimido y gases, la especificación de los gases y aires que se utilizan dentro de la empresa y cómo vamos a monitorearlos. En cuanto a los proveedores, criterios de aprobación y desempeño, es decir, cuántas veces los vamos a auditar, qué instrumentos estamos utilizando actualmente para poder validarlo, ¿cierto? Y asegurar que el desempeño que ellos realizan está siendo eficiente. Recepción y transporte, checklist de los vehículos, ¿cierto? Historial de cargas que tengamos. Muchas empresas trabajan con transportes como empresa externa, entonces ahí tenemos que tener más cuidado, ¿cierto? Porque en muchos casos suceden eventos en el transporte, no solamente en la empresa, sino que cuando son los alimentos trasladados a nuestros clientes. Alérgenos, la validación, cómo vamos a verificar la limpieza en las diferentes áreas. Trazabilidad y recall, ¿cierto? Tiempos, objetivos, el simulacro anual que se pide de recall, ¿cierto? Para ver qué tan rápido recuperamos un alimento que haya perdido la inocuidad una vez que salió de la empresa. También otro tema importante es el personal, las visitas. ¿Cómo van a ingresar? ¿Cuál va a ser el control de acceso que ellos tienen? ¿Cierto? Que esto también va mucho de la mano con lo que es Food Defense, ¿cierto? Hay muchas empresas que han buscado, o sea, han utilizado diferentes filtros para poder que las personas ingresen, ¿cierto? Torniquetes u otros sistemas de control de acceso. Y aquí, obviamente, Food Defense y Food Fraud, y ya vimos que tenemos que tener la metodología que vamos a utilizar, ¿cierto? Este plan y cómo vamos a verificar que se cumpla y que no tengamos ninguna contaminación intencional o algún alimento falsificado producto de un descuido, ¿cierto? En relación a ambas normativas. Recomendaciones entonces, primero, diagnóstico, realizar este gap análisis, ver estas brechas que tenemos en la empresa, ver en relación a lo que se viene, planificar, definir un plan de transición de responsabilidades, plazos, recursos, generalmente son semanas, ¿cierto? Bueno, más o menos nos deberíamos demorar unos 3 meses en hacer esta fase de transición. Implementación, actualizar toda la documentación que ustedes crean pertinente para poder validar los procesos, capacitar al equipo, implementar mejoras operativas y de estructuras requeridas y, por supuesto, verificación, ejecutar auditoría interna bajo la nueva norma es gestionar hallazgos, preparar sistemas de auditoría para la certificación. Y aquí es importante, ¿cierto? Bueno, aquí va a haber una diferencia entre las empresas que tengan solo ISO 22000 y las empresas que ya tengan FSC 22000, porque ya hay cosas que tienen adelantadas en relación a esta nueva modificación. Eso es lo que es 22000 2025. Yo no sé, voy a tenerme aquí un minuto, ¿cierto? Nos queda una colita que vamos a revisar, la ISO 10 9001. No sé si hay alguna duda, si está todo claro, que quieran preguntar.
Si hay ya alguna pregunta escrita. Paola, ¿Sí? ¿desde cuándo será obligatorio implementar la ISO 22000 2025? Desde que se publica, ¿cierto? La ISO da aproximadamente 3 años para su implementación. Lo único que se pide hoy día es que las empresas ya comiencen, ¿cierto?, a este periodo de transición. Es decir, empecemos a ver las brechas, qué diferencia tenemos. Lo que sí es importante es que las empresas que tienen FSC 22000, que de hecho ya salió la nueva actualización, esas empresas tienen solo un año. O sea, de eso va a depender las empresas que tengan FCC 22000 o las empresas que tengan solo la ISO 22000. Perfecto, muchas gracias. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguien quiera hacer algún comentario? Está todo claro, no sé si alguien quiere, ¿No hay nada? Continuamos entonces. parece que está claro. Bueno, cualquier cosa pueden dejarnos sus preguntitas en el chat, ¿cierto? Y ahí me la hacen ver. Bien, entonces con eso terminamos lo que es la ISO 22025 y pasamos a la ISO BIS, ¿cierto? 9001, que está el proceso de publicación actual. Se publicó el 27 de agosto del 2025 y ahí aparece un poquito qué significa este BIS. ¿Ya? Las normativas pasan por diferentes etapas, pasan por esta WD, Working Draft, ¿cierto? Que es el borrador interno donde trabaja este comité. Luego pasa, ¿cierto?, a este borrador de comité, la revisión de expertos, pero todavía no pasa a la parte internacional, que es la fase CD, ¿cierto? Y estamos en esta tercera fase donde ya tenemos un borrador, pero pasa a la parte internacional, por decirlo así, donde expertos, no solamente internos, sino que donde todo el mundo, ¿cierto?, opinan sobre esta estructura sugerida, ¿ya? Y esto ocurrió el 27 de agosto del 2025. Entonces nos quedan 2 etapas más. Todavía no es una norma oficial, por supuesto, todavía no se publica como oficial, pero sí está con las últimas revisiones. Y aquí está, ¿cierto?, como el periodo de transición, o sea, partimos en agosto del 2025, en el primer trimestre, o sea, ya está publicada, ¿cierto? Está en proceso la FDIS, que en el fondo es el último borrador, como dice acá, y la oficial se espera que esté para septiembre de este año. Entonces, contado desde septiembre de este año, nosotros vamos a tener una ISO 9001 versión 2026, ¿cierto? Donde tenemos que esperar 3 años para que esta se haga pública, ¿cierto? Y se valide en las empresas que la tienen. Nosotros sabemos que la ISO 9001, ¿cierto? Es un sistema de gestión de calidad, sin duda es muy importante, ¿cierto? Que complementa las otras normativas. Y aquí está la estructura. Ya vamos a revisar un poquito la estructura. Yo me detuve más en la ISO 22000 porque me imagino que muchos de los que están acá les interesa, sobre todo los que son del rubro alimentario, pero esta ISO también tiene un valor importante porque nos ayuda un poquito a alinear, ¿cierto?, todo lo que es el sistema de calidad de las empresas. Entonces, si nosotros vemos la 9000, 2001, 2015, que es la que actualmente está en vigencia, para la que se viene, ¿cierto? Los capítulos se mantienen muy similares, ¿cierto? Si ustedes ven, lo único como que ocurre como un cambio importante en la estructura es que al final, ¿cierto? En los anexos se elimina el anexo B y se deja solo un anexo A más robusto, donde no solamente se habla de la aclaración, ¿cierto?, y terminología, sino que se hace una explicación de la estructura y de las cláusulas, que eso es algo nuevo. Obviamente que si nos estuviéramos mirando, por ejemplo, en la ISO 9001, también en la parte de términos, se agregan términos, que actualmente la 2015 no tiene términos, sino que dice que los términos se van a encontrar dentro de la misma normativa. Y así, ¿cierto? También hay referencias, se amplían las referencias normativas, pero lo más importante acá, ¿cierto?, es que se elimina este anexo B, que era informativo, y se deja todo en un puro anexo, que es como anexo A, donde está la información, ¿cierto?, un poco más robusta y más explícita. Entonces, si nosotros vemos las comparaciones, ¿cierto? Aquí estamos comparando cláusulas, en este caso, ¿cierto?, del contexto de la organización. Si ustedes ven, la cláusula 4 se mantiene idéntica, pero, ¿cierto?, lo que se agrega acá
es este cambio climático. Como dijimos, hubo una enmienda en el 2024 que fue transversal para todas las ISO, para la 22000, para la 9001, donde se pedía que en el contexto de la organización y en las partes interesadas se viese cómo afectaba el cambio climático. Hoy día viene explícito en la cláusula 4.1, ¿cierto? Y 4.2, una está relacionado con el contexto y 4.2, partes interesadas, se dice, ¿cierto?, que las empresas deben revisar cómo les afecta el cambio climático para cumplir, en este caso, con la calidad de su producto o de su servicio que entrega. En la parte de liderazgo, ¿cierto? Se le suma la palabrita calidad, ya no es política, sino que se explicita política de calidad, ¿cierto? Y se eliminan estas subcláusulas, entonces en la 5.2 se mantienen los requisitos, pero, ¿cierto? Se hace como una gran cláusula que es solo 5.2 sin estas subcláusulas. En el fondo indica como lo mismo, ¿cierto? Pero eso se hace un poco más integrado. Y los roles y responsabilidades se mantienen igual. En la planificación, ¿cierto? Los cambios que se hacen importantes es que separan riesgos y oportunidad, porque los riesgos se entiende que es algo no bueno para la empresa y la oportunidad es algo todo lo contrario, es una oportunidad de mejora para la empresa y por eso se separa. O sea, se hablaba antiguamente de una cláusula que hablaba de acciones para abordar riesgos y oportunidades, hoy día está la misma cláusula, pero se tienen las subcláusulas donde se separa el cómo abordar cada una de ellas. En la cláusula 7, que es apoyo, ¿cierto? Se mantiene la estructura, pero se incorporan en relación a las referencias y tecnologías digitales en la gestión de la información documentada principalmente. En la cláusula 8 también se mantiene la estructura, ¿cierto? En el fondo no hay grandes cambios, si ustedes se dan cuenta. Si nos fuéramos más a fondo, en esta estructura hay algunos que cambiaron como los numerales, pero como estructura base no hay un gran cambio en esta parte. En la evaluación de desempeño, ¿cierto? Aquí aparece más explícitamente la auditoría interna, se separa en dos subcláusulas, ¿cierto? Se habla de generalidades y programas de auditoría interna, que no estaba, ¿cierto?, en la ISO 9001-2015. Tenemos una pregunta en el Dígame. chat. Eh, la ISO 19001-2025, ¿ya se puede implementar o hay que esperar la versión final? Hasta la versión final. Esto está en plena revisión. Ya falta la FBIS. Como les digo, como de aquí a fines de este año deberíamos tener la norma oficial. Y de ahí las empresas tienen 3 años para la implementación. Pero ya cuando esté publicada, obviamente que así como hablamos con la ISO 22000, la empresa, ¿cierto?, ya puede empezar a ver las diferencias que tiene la normativa y ver las brechas que tiene, lo que tienen implementado versus lo que viene. Pero todavía no hay nada oficial. Ahí Así que queda, solamente nos queda esperar. ahí queda Todas la las respuesta. listo. Muchas Bien, gracias. lo que es mejora, ¿cierto? Se eliminan generalidades y se dejan las tres cláusulas en dos grandes cláusulas, que es, ¿cierto?, la mejora continua y la no conformidad y acción correctiva. Una cosa importante, que se eliminan subcláusulas no significa que no estén los requisitos, solamente que se reordenan, ¿sí? Para darle un poco que sean más prácticos para auditar y para manejar. Y también, como ya habíamos dicho, se elimina este anexo B, ¿cierto? Y se deja este gran anexo A, ¿ya? Se mantiene el modelo basado en procesos, ¿cierto? Donde tenemos una fuente de entrada, las entradas, ¿cierto? Que ahí están los proveedores, ¿cierto? Y todos los que entregan, todo lo que es materia y todo lo que se requiere para el proceso, la salida del producto que requiere, en este caso, nuestro cliente, ¿cierto? Y también otra cosa importante que aparece abajo, que viene en esta siguiente lámina, se mantiene también, ¿cierto?, este ciclo de Deming, que se conoce también, ¿cierto?, que habla de planificar, hacer, verificar y actuar, donde todas las cláusulas de esta ISO, ¿cierto?, se articulan para poder manejar, ¿cierto?, este ciclo. Entonces, tenemos en el planificar, ¿cierto?, lo que es apoyo de operación, en el hacer evaluación de desempeño, el liderazgo, como siempre, está en el centro,
llevando, ¿cierto?, todo este sistema de gestión, la mejora y luego esta planificación que nos permite, en el caso, bueno, la mejora, la planificación y el apoyo nos permite planificar, pero esta mejora nos permite actuar en caso de que encontremos alguna no conformidad o algo que nos haga trabajar, ¿cierto?, y mejorar dentro de la empresa. Entonces, como conclusión, ¿cierto? Y esto ya, con esto ya estoy llegando al fin de este webinar, que espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes, ¿cierto? Y lo hayas orientado un poquito. Entonces, ¿qué implica esto para la organización? Primero, revisar el análisis del contexto, cambio climático, cláusula 4.1 y 4.2, fortalecer la cultura y la ética de calidad, ¿cierto? Que también es algo que se refuerza mucho dentro de esta normativa, cómo influye la ética y la cultura de la calidad dentro de nuestra empresa, diferenciar riesgos de oportunidades, actualizar la documentación, ¿cierto? Alinear los procedimientos y registros con la nueva terminología que viene dentro de esta nueva ISO, pero que todavía, como dijimos, ya falta revisión, por lo tanto todavía se van a incorporar quizás algunos términos más. Planificar la transición en tiempo y recurso, evitar prisas, ¿cierto? Tenemos 3 años, como dijimos, para la implementación, y considerar el impacto de las redes sociales, que eso es algo súper interesante que trae esta ISO, porque se ha descubierto que muchos de nuestros clientes, ¿cierto?, publican en las redes sociales las opiniones de nuestras empresas. Por lo tanto, también se está validando, ¿cierto?, esa fuente de información como válida para nosotros, como para la empresa, como para tener una idea de qué piensan nuestros clientes de nosotros. Entonces también se están utilizando las redes sociales, que antiguamente no se le daba importancia, pero hoy día se utilizan mucho. Eso es lo que teníamos preparado para hoy. Yo no sé si hay alguna pregunta más, espero que haya quedado claro. Eh, Podemos abrir micrófonos, si alguien desea puede escribirlo en el chat. Yo tengo una pregunta mientras tanto. ¿Qué beneficios tiene el nuevo enfoque modular de la serie ISO 22000? Básicamente un orden hace que la auditoría sea mucho más sencilla, ¿cierto? Hace que para las empresas le ayuda, ¿cierto?, a que la documentación sea mucho más articulada, por decirlo así, porque van todos alineados, ¿cierto? No hay duplicidad de documentación y eso es lo que facilita un poquito el llevar estos sistemas de gestión. Claro. Esa es la Eh, finalidad. Hay otra pregunta. ¿Qué significa en la práctica que la ISO 22000 haya pasado de ser una especificación técnica a una norma internacional ISO? Pasa a ser una norma auditable. Ese es el gran cambio que obviamente que es lo que hace súper importante para las empresas porque ya no es un lineamiento, sino que es algo obligado y auditable. Por lo tanto, se van a tener que poner las pilas para que no haya ninguna falta en la auditoría. Muchas gracias, Paula, por esta versión tan clara. Nos llevamos una hoja de ruta invaluable para preparar a las organizaciones en este 2025 y 2026. Y es aquí donde quiero hacer una pausa para dar el salto hacia las nuevas normas. Primero, necesitamos estos cimientos sólidos. Por eso en Colaboro hemos diseñado un ecosistema de formación que se adapta a la realidad de cada equipo con cursos de BPM, curso POS, con el programa ISO 22000, todos con sesiones sincrónicas, también podemos hacerlo de forma asincrónica, de que todos nuestros programas se ajustan. Si su empresa necesita distribuir las horas de otra forma, combinar modalidades o enfocar el contenido en sus riesgos específicos, hablen con nosotros y diseñamos una ruta de aprendizaje según formatos, horarios y necesidades operativas. Lo importante es que no debemos improvisar y construir esto con capacitación estratégica y equipos empoderados. Así que les damos las gracias nuevamente por su tiempo, por su compromiso. Gracias, Paola, nuevamente y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes.